Congresista Yatas. Presidenta, primero es que la obligación que tienen los candidatos de los movimientos y organizaciones políticas sociales no se está omitiendo. Lo que pasa es por una cuestión de redacción. Si nosotros leemos el íntegro del numeral 23.2, dice: los candidatos que postulen a los cargos referidos en el párrafo 23.1, habiendo no participado en la elección interna, están obligados a entregar al partido, alianza, movimiento o organización política social, al momento de presentar su candidatura a elección interna o de aceptar por escrito la invitación para postular a los cargos referidos, una declaración jurada de hoja de vida que es publicada en la página web del respectivo partido, alianza, movimiento u organización política social. Ese es el texto. Lo que nosotros estamos pidiendo que se retire, y que ya lo hemos hecho en su oportunidad, la misma obligación rige para los candidatos de los movimientos, organizaciones políticas. O sea, ahí no se está eliminando. Y lo otro, en cuanto a lo que habíamos precisado en el 23.5, cuando decía hasta 10 días antes de la votación, lo que estamos haciendo el agregado es hasta 10 días antes del proceso electoral. Con esas precisiones, señora Presidenta, solicito se someta al voto. Vamos a dar lectura a las modificaciones alcanzadas por el presidente de la Comisión de Constitución. Relator de lectura. Modificaciones al texto sustitutorio presentado a las 18:26 horas del día 23 de abril de 2015 por el congresista Yatas Altamirano, presidente de la Comisión de Constitución. En el numeral 23.2 queda redactado de la siguiente manera: los candidatos que postulen a los cargos referidos en el párrafo 23.1, habiendo o no participado en elección interna, están obligados a entregar al partido, alianza, movimiento u organización política local, al momento de presentar su candidatura a elección interna o de aceptar por escrito la invitación para postular a los cargos referidos, una declaración jurada de hoja de vida que es publicada en la página web del respectivo partido, alianza, movimiento u organización política local. El párrafo 23.5 queda redactado de la siguiente manera: la omisión de la información prevista en los numerales 5, 6 y 8 del párrafo 23.3 o la incorporación de información falsa dan lugar al retiro de dicho candidato por el Jurado Nacional de Elecciones hasta 10 días antes del proceso electoral. El reemplazo del candidato excluido solo procede hasta antes del vencimiento del plazo para la inscripción de la lista de candidatos. Congresista Marta Chávez, tiene la palabra. El señor relator no ha considerado lo que anunció el presidente de la Comisión de Constitución de que estaba regresando el último párrafo al artículo 23.2, en el sentido que se mantiene la misma obligación, rige para los candidatos de los movimientos y organizaciones políticas locales. El señor relator se ha olvidado de leer esa parte, Presidenta. Gracias. Eso no ha sido remitido por el presidente de la Comisión de Constitución. En todo caso, para que le aclare lo que ha alcanzado, que no ha sido... Claro, el relator solamente cumple con lo que alcanza el presidente de la Comisión de Constitución. Y si no lo ha alcanzado el presidente de la Comisión de Constitución, entonces... Congresista Yatas, para que le aclare a la congresista Marta Chávez, en todo caso le doy la palabra. Gracias, Presidenta. Presidenta, es un tema de redacción. Es un tema de redacción. Si nosotros leemos el texto del 23.2 y sacándolo, las dos últimas líneas que dice la misma obligación rige para los candidatos de los movimientos, organizaciones políticas, ya está en el texto. O sea, no se está suprimiendo, Presidenta. Muchas gracias. Aclarado entonces el tema.
Ya. Vamos a marcar asistencia para votar el nuevo texto sustitutorio, el que se ha presentado hoy a las 18:26 horas, con las últimas modificaciones leídas por el relator y alcanzadas por el presidente. Marcar asistencia. Siendo las 6 de la tarde ya con 56 minutos, se procede a marcar la asistencia de la representación nacional para votar la ley que modifica el artículo 23 de la Ley de Partidos Políticos, estableciendo requisitos adicionales en la declaración de hoja de vida de candidatos a cargos de elección popular. Ha sido un debate bastante largo en el cual parlamentarios de las distintas bancadas han expresado sus opiniones. Por ejemplo, el congresista Javier Bedoya, manifestando que podrían estarse incurriendo en algunos excesos en el texto de este proyecto de ley, que señala, por ejemplo, que publicar la información de aspirantes a postular a cargos de elección popular en la web del partido político, alianza o movimiento que lo acoja, podría estar infringiendo en sus derechos a la privacidad cuando se trate, por ejemplo, de información de índole tributaria, ya que al ser aspirante no son todavía funcionarios públicos y no se le podría exigir ese tipo de información que sí debería tener en conocimiento el partido, movimiento o alianza que acoge al precandidato para tomar decisiones precisamente sobre esta candidatura, pero no ser de conocimiento público. Vamos a dar lectura al artículo único que pretende ser modificado con esta ley. Modificación del artículo 23 de la Ley 28094, Ley de Partidos Políticos. Se modifica el artículo 23 de la Ley de Partidos Políticos en los siguientes términos. Artículo 23, candidaturas sujetas a elección. 23.1, están sujetos a elección interna los candidatos a los siguientes cargos: presidente y vicepresidentes de la República, representantes al Congreso y al Parlamento andino, gobernador, vicegobernador y consejeros regionales, alcalde y regidores de los consejos municipales, cualquier otro que disponga el estatuto. 23.2. Los candidatos que postulen a los cargos señalados en el punto 23.1 y los que sin participar en elección interna postulen a dichos cargos están obligados a entregar al partido, alianza, movimiento u organización política local, al momento de presentar su candidatura a elección interna o de la aceptación por escrito a la invitación a postular a los cargos referidos, una declaración jurada de hoja de vida que es publicada en la página web del respectivo partido. La declaración jurada, 23.3, la declaración jurada de hoja de vida del candidato se efectúa en el formato que para tal efecto determina el Jurado Nacional de Elecciones, el mismo que deberá contener lugar y fecha de nacimiento, experiencias de trabajo en oficios, ocupaciones o profesiones que hubiese tenido en el sector público y en el privado, estudios realizados incluyendo títulos y grados si los tuviere, trayectoria de dirigente de cualquier naturaleza en cualquier base o nivel, consignando además los cargos partidarios de elección popular por nombramiento o de otra modalidad que hubiese tenido. También la relación de sentencias condenatorias firmes impuestas al candidato por delitos dolosos, lo que incluye sentencias con reserva de fallo condenatorio. Relación de sentencias que declaren fundadas las demandas interpuestas contra los candidatos por incumplimiento de obligaciones familiares y o alimentarias, contractuales, laborales o por incurrir en violencia familiar que hubieran quedado firmes. Mención de las renuncias efectuadas a otros partidos, movimientos de alcance regional o departamental u organizaciones políticas de alcance provincial y distrital, de ser el caso.
declaración de bienes y rentas de acuerdo a las disposiciones previstas para los funcionarios públicos. En caso de que el candidato sea inscrito como tal por su partido, alianza, movimiento u organización política local, según corresponda, la declaración jurada de hoja de vida se incorporará a la página web del Jurado Nacional de Elecciones. Es una transmisión en vivo y en directo del canal del Congreso, de esta sesión vespertina del Pleno del Congreso, hoy 23 de abril. Punto 23.5. La omisión de la información prevista en los incisos 5, 6 y 8 del punto 23.3 o la incorporación de información falsa dan lugar al retiro de dicho candidato por el Jurado Va a Nacional de proceder Elecciones a declarar el cierre de la asistencia. hasta 10 días antes del proceso electoral. El candidato Asistencia excluido cerrada. solo podrá ser reemplazado si su exclusión se produce antes del vencimiento del plazo para la inscripción de la lista de candidatos. En caso Han se registrado proceda su a la exclusión, asistencia 95 congresistas. Al voto. en caso proceda a la exclusión, como de haber transcurrido el plazo para excluir, de verificar omisión o falsedad conforme a los numerales precedentes, el Jurado Nacional de Elecciones remitirá los actuados al Ministerio Público para que proceda conforme a sus atribuciones. Ese es entonces el texto del proyecto de ley que modifica el artículo 23 de la Ley 28094, Ley de Partidos Políticos, estableciendo requisitos adicionales en la declaración de hoja de vida de candidatos a cargos de elección popular. Pese a las observaciones que han hecho los distintos parlamentarios, en su mayoría han coincidido en la necesidad de colocar estos requisitos en la presentación de las hojas de vida de los precandidatos para que los partidos políticos, alianzas o movimientos regionales y locales tengan mayor responsabilidad a la hora de seleccionar a quienes serán sus candidatos en los comicios electorales. Se ha registrado entonces la participación de 95 parlamentarios quienes se disponen en este momento a votar por esta ley. Les recordamos a nuestros televidentes, además, que este lunes 27 de abril, a partir de las 9 de la mañana, estaremos transmitiendo en vivo y en directo la presentación del presidente del gabinete ministerial, Pedro Cateriano, quien asistirá a nuestro Parlamento para buscar el voto de confianza. Va culminando entonces la votación de los congresistas 95 que han registrado su asistencia para modificar el artículo 23 de la Ley de Partidos Políticos. Se va a proceder a declarar el cierre de la votación. Marcar votación, por favor, los que faltan. Apasa Ordóñez, Rimarachín, congresista Bugatás. Votación cerrada. Votación cerrada. Han votado a favor 66 congresistas, 5 en contra y 22 abstenciones. Más congresista Josué Gutiérrez.
Verde. Congresista Bengolea. Abstención. Han votado a favor 67 congresistas, 5 en contra y 23 abstenciones. Ha sido aprobado en primera votación el texto sustitutorio de los proyectos de ley 428, 481, 1546 y otros. Tiene la palabra el presidente de la Comisión de Constitución. Muchas gracias, presidenta. Solicito la exoneración de la segunda votación. Muchas gracias. Con la misma asistencia se va a proceder a votar la exoneración de la segunda votación. Al voto. Con 67 votos a favor, 5 en contra y 23 abstenciones, se ha aprobado en primera votación la ley que modifica el artículo 23 de la Ley 28094, Ley de Partidos Políticos, estableciendo requisitos adicionales en la declaración de hoja de vida de candidatos a cargos de elección popular. Recordarles que están sujetos a elección interna los candidatos a los siguientes cargos: presidente y vicepresidentes de la República, representantes al Congreso y al Parlamento andino, gobernador, vicegobernador y consejeros regionales, alcalde y regidores de los consejos municipales y cualquier otro que disponga el estatuto. Los candidatos que postulen a los cargos anteriormente señalados y los que, sin participar en elección interna, postulen a dichos cargos, están obligados a entregar al partido, alianza, movimiento u organización política local, al momento de presentar su candidatura a elección interna o de la aceptación por escrito a la invitación a postular a los cargos referidos, una declaración jurada de hoja de vida que es publicada en la página web del respectivo partido, alianza, movimiento u organización política local. ¿Qué es lo que debe contener esta declaración jurada de la hoja de vida? Pues el formato que determina el Jurado Nacional de Elecciones es el siguiente: lugar y fecha de nacimiento, experiencias de trabajo en oficios, ocupaciones o profesiones que hubiese en el sector público y en el privado, estudios realizados, incluyendo títulos y grados, si los tuviese, trayectoria de dirigente de cualquier naturaleza en cualquier base o nivel, consignando los cargos partidarios de elección popular por nombramiento o de otra modalidad que hubiese tenido. El cierre de la votación. La relación de sentencias condenatorias firmes impuestas al candidato por delitos dolosos, lo que incluye las sentencias con reserva de fallo Votación condenatorio. cerrada. Congresista Espinosa, Abugataz. Marcar votación. Votación cerrada. Han votado a favor 45 congresistas, en contra 43 y 4 abstenciones. Más congresista Bengolea, rojo. Más congresista Espinosa, verde. Más el voto de la presidencia a favor. Más congresista José Gutiérrez, verde. Han votado a favor 48 congresistas, 44 en contra y 4 abstenciones. Ha sido aprobada la exoneración de la segunda votación del texto sustitutorio del proyecto de ley 428, 481, 1546 y otros. Siguiente punto. Proyecto pendiente de segunda votación de la Comisión de Presupuesto, proyecto de ley 4314. Se propone establecer medidas excepcionales en el marco de la Ley de Fortalecimiento de Responsabilidad y Transparencia Fiscal. Señores congresistas, se pone a segunda votación el texto sustitutorio presentado por la Comisión de Presupuesto, recaído en el proyecto de ley 4314, aprobado en la sesión del Pleno del 16 de abril del 2015, por el que se propone establecer medidas excepcionales en el marco de la Ley de Fortalecimiento de Responsabilidad y Transparencia Fiscal.
La Junta de Portavoces, con fecha 23 de abril de 2015, acordó la exoneración del plazo de 7 días para proceder con la segunda votación. Tiene la palabra el presidente de la Comisión de Presupuesto, congresista Rubén Condori. Gracias. Congresista Condori. Gracias, señora presidenta. Efectivamente, en la sesión del Pleno del día 16 de abril del año 2015, efectivamente, en la sesión del Pleno del día 16 de abril del año 2015 fue aprobado en primera votación el proyecto de ley 4314, que propone establecer medidas excepcionales en el marco de la Ley del Fortalecimiento de Responsabilidad y Transparencia Fiscal. Proyecto de urgencia presentado por el Poder Ejecutivo, aprobado en la Comisión y discutido ampliamente en la Comisión de Presupuesto y también discutido ampliamente en el Pleno. El día de hoy fue exonerado del plazo de segunda votación que se cumplía el día de mañana. El texto ha sido repartido a todos los congresistas. Solicito la aprobación de segunda votación por cuanto el proyecto tiene un carácter urgente para fines de acelerar el proceso de reactivación de la economía peruana. Muchas gracias, presidenta. Concluida la sustentación, tiene la palabra el congresista Carlos Brus, antes de ir a la votación. Gracias, presidenta. Presidenta, cuando se presentó este proyecto de ley y en el debate, la oposición tomó una posición muy constructiva. Entendíamos perfectamente la dificultad de que el presupuesto no estaba financiado completamente y que este año había que recurrir al fondo de contingencia, lo cual va a generar un déficit fiscal de 2.5%. Presidenta, 2.5% del déficit no lo tiene el Perú desde el año 2001. Desde el año 2001 que no tenemos 2.5% del déficit. Pero la oposición dijo, ok, vamos a apoyar porque nadie quiere recesar la economía. Lo único que pedimos fue que se incluya una cláusula donde se indica que el Ejecutivo tomará medidas de austeridad para reducir la parte superflua del gasto corriente. No tocamos el gasto de inversión, no tocamos la parte del gasto corriente que tiene que ver con sueldos de maestros, trabajadores de salud, policías, nada de eso, sino la parte superflua, es decir, todos esos folletos impresos a todo color que nos llegan todos los días a nuestras oficinas, los viajes de primera clase, la compra de escritorios de caoba, la compra de vehículos del año, gasto superfluo, la compra de pañales, he escuchado por ahí, todo lo que es gasto superfluo, componente del gasto corriente, lo pedimos como gesto y dijimos que el Ejecutivo dictará las medidas de austeridad que considere conveniente. Sin embargo, presidenta, eso que es absolutamente razonable para que la oposición vote con el oficialismo, ha sido rechazado. Es decir, el gobierno le está diciendo al país, voy a seguir viajando en primera clase, me voy a seguir comprando carros, voy a seguir comprando escritorios de caoba, voy a seguir gastando la plata superflua cuando el Perú tiene un déficit que no teníamos hace 14 años atrás. Eso es irresponsable, presidenta. Si hasta el martes esto no se aprueba, ya no se puede hacer uso del fondo de contingencia. Esa es la situación que nos pone el Ejecutivo. Claro, y si la oposición vota en contra, no da la segunda votación, el martes tenemos un gran problema nacional. ¿Por qué? Porque el MEF no quiere incluir una cláusula que invoca al Ejecutivo que dicta las medidas que ellos consideren convenientes para bajar el gasto superfluo como un gesto ante el país, ya que este gobierno nos está dejando en el más grande déficit que no han habido en los últimos 2 gobiernos en el país. Entonces, ante eso, presidenta, me está pidiendo una interrupción el congresista Cárdenas. Interrupción, congresista Johnny Cárdenas. ¿Tú también, no?
Bien, Presidenta. Si bien es cierto que existe un gran déficit, que es el 2.5%, esto tiene que ver justamente con los ciclos económicos que ha vivido nuestro país a través de los distintos gobiernos. Antes, mucho antes, existía pues mayores actividades en la importación que en la exportación. En estos momentos, nuestro país importa hasta los alimentos, presidente, porque ha habido justamente una serie de inconveniencias y políticas mal llevadas en toda la política económica que se ha establecido en algún momento. Solamente se han dignado a velar los índices macroeconómicos en todo momento. En todo caso, que diga claramente cómo es posible que se pudiera establecer esas medidas de austeridad si ya está colocada en la disposición complementaria final, congresista o presidente. En la única disposición complementaria final dice: el Poder Ejecutivo podrá dictar medidas de austeridad adicionales, presidente. Entonces es importante ver que existen instituciones como en el INIA, que no ha podido enfrentar el problema de la Roya María. ¿Por qué? Porque no tenía ni un solo equipo, ni siquiera infraestructura adecuada, ni laboratorios para... Segunda interrupción a la congresista Salgado. Presidenta, el ánimo de la oposición no es paralizar al país. Estábamos dispuestos casualmente a entender los problemas que tiene economía al no tener los ingresos suficientes para cumplir con el presupuesto. Nos han dicho que no va a haber una farra de campaña ni va a haber gastos superfluos. Pero lo mínimo que podemos hacer responsablemente nosotros es exigir que se pongan las cláusulas correspondientes. Los temas los tenemos a vista y paciencia, señora, de gastos que no se deben hacer. Y si estamos en un plan de austeridad, tenemos que hacer todos austeridad. Y en ese sentido, señora Presidenta, nosotros hemos propuesto que se saque la incorporación, la disposición complementaria transitoria única. ¿Por qué? Porque ahí, sobre texto, dan la salida para decir que el gasto que debe haber ahí para combate a la pobreza. Y por combate a la pobreza, señora, ya tenemos nosotros ejemplos que están de más aquí decir. ¿Y por qué no se puede poner la palabra que se dictarán medidas de austeridad adicionales y no podrá? Culmine, congresista Bruce. Ya dio las dos interrupciones. Gracias, Presidenta. En efecto, como contrapropuesta a la petición que hicimos, ponen un texto: el Poder Ejecutivo podrá dictar. Podrá dictar, mejor no pongan nada, pues. Aquí lo que está haciendo el Congreso es decirle al Ejecutivo: dicte usted, no podrá dictar. Por dos palabras, estamos creando un problema que puede significar una grave consecuencia económica para el país. Insisto, desde el año 2001 que no tenemos este déficit. Por lo tanto, ante la nación, el gobierno, el Congreso, el Estado tiene que dar una señal clara al país de que hay una voluntad de reducir el gasto superfluo ante la difícil situación, por la razón que quieran, pero es una difícil situación económica. Entonces, presidente, nosotros planteamos que se busque una redacción que haga que el Ejecutivo dictará medidas de austeridad destinadas a reducir el gasto superfluo del componente del gasto corriente. Esa es nuestra propuesta. Presidenta, nuestra bancada no va a boicotear al país, pero sí exigimos que por favor, por lo menos esta cláusula, que es absolutamente razonable y que debió haberse aceptado desde la votación que hubo la semana pasada, se pueda incluir. De esa manera, de este Congreso autónomo le da un mensaje claro al Ejecutivo para que reduzca ese gasto superfluo en una situación muy difícil. Desde el año 2001 que el gobierno de Toledo asumió el país con este déficit y lo dejó en superávit. Y sabemos, quienes estuvimos en ese gobierno, lo difícil que significa hacer eso. Por lo tanto, creemos que es importante para esta administración y para las siguientes que ese gasto superfluo se disminuya y que eso libere recursos para que vayan a gasto de inversión. Hasta como gesto es positivo para el país. Por eso, Presidenta, planteamos que se modifique esta redacción. Estamos hablando de dos palabras, ¿no? Que en vez de ella podrá dictar, dictará. Culmine. Dictará medidas adicionales para reducir el gasto superfluo. Con eso, Presidenta, tendrá nuestro voto y salimos de este problema hoy, porque repito, si esto no se vota hasta el martes,
vamos a tener un grave problema económico en el país. Está en la responsabilidad del presidente de la Comisión de Presupuesto buscarle una solución que, repito, estamos a 2 palabras de solucionarlo y de esa manera salir de este problema y que la evolución económica del país no tenga contratiempo. Espero que prime el sentido común ante una propuesta que es harto razonable. Muchas gracias, presidente. Congresista Damer. Señora presidenta, señores congresistas, nosotros hemos votado en contra en la primera oportunidad y ahora vamos a insistir en el voto en contra por lo siguiente, porque palabras más, palabras menos, este proyecto se lo estamos discutiendo a pocos días que venga el Consejo de Ministros y el proyecto le está dando una carta blanca al Consejo de Ministros sin plantear los mecanismos de la rectificación sustantiva que nos han llevado a esta crisis, porque el gobierno se jactaba con la política económica implementada por el ministro Castilla y luego continuada por el actual ministro Segura, que fue su asesor, se jactaba de tener gran superávit fiscal. Y hemos estado en los últimos años acumulando superávit fiscal. Y el gobierno inclusive se jactaba de que no necesitaba garantizar inversiones o garantizar las posibilidades de tener posibilidades de inversión. Lo que acaba de ocurrir con los lotes 3 y 4 en relación al petróleo. En Talara se ha regalado una cantidad de millones de dólares, 300 millones de dólares a la empresa Graña y Montero, afectando el financiamiento de la principal inversión que tiene el Estado, que es la refinería de Talara. Y ya se dice que no va a entrar en los lotes de la empresa china y ya se va a negar que entre los lotes de la Amazonía, el lote 192. Por lo tanto, el Estado mismo está generando mayor déficit, mayores dificultades de financiamiento para dárselo a grupos privados, afectando la propia inversión del Estado. Y el dinero que tiene el Estado no lo utiliza bien, pero antes de utilizar su propio dinero, el Estado hizo algo más en estos años. Ya algo que no está cambiando este proyecto de ley. ¿Qué hizo el gobierno? ¿Qué hizo la política económica del MEF? ¿Qué hizo la política del ministro Castilla y del ministro Segura? Cuando todos sabían en el mundo que Estados Unidos empezaba su recuperación y cuando todos sabían en el mundo que esa recuperación iba a llevar a una revaluación del dólar, todas las economías del mundo, en particular las de América Latina, empezaron a cuidarse frente a una devaluación de la moneda. Todas. Y empezaron al mismo tiempo a poner tasas tributarias para garantizar que las grandes inversiones nacionales y extranjeras puedan aportar tributos ante lo que se veía venir. El Perú tuvo la política totalmente distinta. El Perú lo que hizo fue bajar las tasas impositivas a los grandes grupos económicos y en particular a los bancos. ¿Y ahora qué tenemos? Al reducir las tasas impositivas, al bajarse la política tributaria, el Estado se ha quedado con menor recaudación fiscal. Y esa menor recaudación fiscal ahora va a significar que el Estado le va a pedir a esos grandes grupos económicos formas de endeudamiento. Y en vez de que sea un tributo que el Estado utilice para financiar la obra pública, la inversión o los servicios, el Estado va a tener que tener ya no el tributo, sino un endeudamiento que va a tener que pagarlo. Y la manera de pagarlo va a ser recortar los servicios públicos y utilizar... Culmine, congresista. Para pagar esos sectores que el propio Estado ha beneficiado. Se ha hecho el harakiri, la política económica. Hace poco se discutía si seguía o no el ministro de Economía, si lo iban a cambiar, discusiones van, discusiones vienen, y eso se sabrá exactamente cuál es el programa económico que va a presentar el nuevo gabinete. Pero lo que está claro es que este proyecto de ley es el reconocimiento del fracaso rotundo de la política económica aplicada por el gobierno de manera sistemática y activa, despreocupado ante los cambios reales de la situación mundial. Y lo que nos están ofreciendo y planteando no son una reconsideración que ayude a enfrentar los problemas de la crisis económica, van a acrecentarlos, van a obligar a que el Perú tenga que hacer lo que hoy día se empieza a anunciar. Se ha anunciado, como no sé si será una política económica casual o vendrá como parte de la política general del nuevo gabinete, se ha anunciado que ahora para facilitar los créditos a las micro y pequeñas empresas van a permitir que la hipoteca mobiliaria sea muchísimo más amplia. Esto es, a los agricultores les van a permitir que hipoteque sus vacas y
Último minuto, congresista. Presidenta, y en esta condición de una crisis que afecta dramáticamente al país, que la gente masivamente, esos millones de unidades productivas nacionales, empiecen a hipotecar sus vacas, sus tierras, los muebles de su casa, sus posibilidades de transporte, y que los pequeños productores que hay en todas las ciudades empiecen a hipotecar lo que tengan. ¿Para qué? Para beneficiar al gran movimiento del capital bancario. Eso solamente es elevar la tasa financiera a favor de grandes bancos. Eso no es mejorar la economía nacional, eso es generar una contracción profunda en los bienes básicos de la población. Esa es la política económica que nos están metiendo que apoyemos de ninguna manera, señora Presidenta. Por eso es que nosotros vamos a votar en contra de este proyecto de ley y esperamos que este debate, que es un debate que se está dando ya, pero que es el debate de fondo en relación al nuevo gabinete, se dé a profundidad cuando este venga la próxima semana. Congresista Daniela Bugatás. Gracias, señora Presidenta. No, ya me había pedido, ya me había anotado, no te preocupes. No, simplemente el hecho de recordar, no se preocupe. Yo creo que hay decisiones que se tienen que tomar en el momento adecuado y una de las medidas que todos hemos saludado ha sido la política contracíclica que se implementó a finales del año 2014, que fue debidamente sustentada ante el Pleno del Congreso, que contó con la aprobación prácticamente del 100% de los congresistas, en términos de que se está inyectando más de 6.000 millones a la economía justamente para combatir la desaceleración. Eso todos lo apoyan, incluido, creo, mi colega Dagmer y aquellos que hemos propugnado en el momento una política económica expansiva. Esa política económica expansiva se sabía y todos sabíamos que significa menos ingresos, o sea, son menos ingresos para los gastos de inversión y los gastos corrientes del gobierno central, gobiernos locales y gobiernos regionales. No podemos nosotros decir el día de hoy, sí, estoy de acuerdo con que implementes una política que permitas que los trabajadores se les deduzca menos impuesto a la renta, que es efectivo, que se hayan reducido el impuesto selectivo al consumo para promover más consumo, que se hayan dado todas las medidas, algunas efectivas, algunas que estamos esperando los resultados, algunas que van a tener consecuencias definitivamente en la recaudación tributaria. Se han reducido retenciones, se han reducido detracciones. Todos aquellos que hemos estado en un momento preocupados por la marcha económica del país saben de qué estamos hablando. Quizá el ciudadano de a pie no sabe lo que es una detracción, no sabe lo que son los recortes al impuesto selectivo al consumo o al impuesto a la renta de las personas naturales o de las personas jurídicas. En ese sentido, el día de hoy oponerse a que se mantenga el equilibrio económico el equilibrio macroeconómico que el país requiere, es todo lo que se está pidiendo. Cumplamos con la ley de responsabilidad. Si es que por causas excepcionales, como lo establece la norma 130, establece que en casos excepcionales, y estamos en un caso excepcional, aquellos que pretendan, y el día de ayer o antes de ayer estaban hablando y estaban proponiendo medidas de austeridad. No, señor, en este momento no se puede pedir medidas de austeridad. En este momento es el momento de promover la inversión, facilitar la inversión. Y para eso me pide una interrupción el congresista Bruce, con todo gusto. Congresista Bruce, interrupción. Presidenta, voy a volver a repetirlo porque no estaba de repente el congresista Bugatás cuando yo hablé. Nadie está pidiendo medida de austeridad para reducir el gasto de inversión. Hemos dicho claramente que lo que queremos son medidas de austeridad para reducir el componente del gasto superfluo del gasto corriente. No sueldos, no salarios, no. El gasto superfluo, escritorios de caoba, carros del año, viajes en primera clase, el gasto superfluo. Ese es lo que estamos refiriendo. De ninguna manera el gasto de inversión, porque si no todo el esfuerzo sería por gusto. Entonces, eso que tiene mucho sentido cuando estamos teniendo un déficit fiscal que no teníamos hace 14 años, porque ese es el legado que nos deja el nacionalismo, un déficit fiscal de 2.5 que no teníamos desde el inicio del gobierno de Toledo.
ante este año tan difícil, un gesto de reducir el gasto superfluo, no el gasto de inversión, ni siquiera el gasto corriente para pagar sueldos y salarios, sino el gasto superfluo, es un gesto que el gobierno lo ha debido proponer de mutuo propio. Pero acá la oposición está dispuesta a apoyar si se hace gesto. Gracias, presidente. Congresista Bogotá. Sí, yo agradezco digamos, el refrescar que me ha hecho Carlos respecto a los gastos superfluos. Cuando analizamos el documento, tanto el de la Ley de Responsabilidad y Transparencia Fiscal, no se está hablando, cuando se habla de un déficit fiscal estructural, no entra el componente de gastos corrientes. El componente de gastos corrientes, que es donde puede haber incrementos de sueldos o gastos en, como dice, en comprarme un escritorio, eso no está ahí. O sea, es exclusivamente en materia, por favor, quiero que me entiendan, esto es exclusivamente en materia de inversión en infraestructura y en obras de concesiones que tiene. Me dice el congresista Reati que creo que quiere una interrupción, ¿o no? Ahorita Condori me ha pedido una interrupción. Congresista Condori, interrupción. Gracias, congresista Abugataz. Lo que quiero aclarar es de que la política fiscal, que es exclusiva del Ministerio de Economía y Finanzas, en periodos de bajo nivel de crecimiento económico, debe ser expansiva. Y expansivo en el sentido de que debe ser contracíclica, cambiar el rumbo del ciclo económico, incrementando el gasto público y vía efectos multiplicadores podremos generar un mayor consumo de las familias e inversión pública y privada. Es decir, en periodos cuando tenemos dificultades en subida, no corresponde aplicar frenos, lo que corresponde más bien es aplicar el acelerador. Entonces, ahí tenemos que ubicarnos en el concepto. Muchas gracias, presidente. Congresista Bogotá. Sí, quiero aclarar algo que parece que si lo que pretende la oposición es modificar el presupuesto de la República, que podemos tener toda la facultad de querer hacerlo, porque nada de lo que se está utilizando o se pretende utilizar el déficit fiscal es para nada que no esté considerado en el presupuesto de la República. Entonces lo que se trata es de cumplir con lo que está en el presupuesto de la República. No hay ningún gasto adicional para ningún... Esto no es una ampliación presupuestaria, es para cumplir lo que ya se presupuestó y para que el próximo año poder cumplir con la limitante que nos establece la Constitución de que no puede haber un déficit determinado en el primer semestre. Eso es lo que se está tratando de hacer. Ahora, honestamente les digo, me piden una tercera interrupción, señora presidenta. Le digo, realmente hay herramientas que se pueden utilizar. Definitivamente, esto de acá es una señal importante de las fuerzas políticas de que todos estamos comprometidos con el equilibrio macrofiscal de la economía nacional. Estamos a un año de las elecciones y yo creo que es un mensaje pésimo para el país de que no exista un compromiso del Parlamento de mantener el equilibrio macrofiscal. El Ejecutivo tiene otras herramientas. No se va a caer el mundo si es que esto no se aprueba. Pero lo que sí tiene que quedar absolutamente claro, que aquí no hay ninguna ampliación presupuestal, ninguna autorización oculta para que se gaste más en determinado proyecto que en otro proyecto. Simplemente es cumplir el presupuesto que nosotros aprobamos en noviembre del año 2014. Por eso que si se quiere evitar gastos, se quiere reducir el uso de combustible, de vehículos, podríamos traer una propuesta para reducir el presupuesto del año 2015 y de esa forma es facultad del Congreso hacerlo. Pero no confundamos a la población, no hay ninguna ampliación de gasto.
es simplemente cumplir con lo que se presupuestó en el año 2014 para el ejercicio 2015. Muchas gracias, señora presidenta. Congresista Galarreta. Gracias, presidenta. Presidenta, qué pena y qué lástima, hay que decirlo así, que la Comisión de Economía esté ausente a un debate tan interesante como podría ser el déficit estructural o si seguimos en una disciplina fiscal. Y claro, el señor Castilla antes de irse nos dejó dos gran legados. El primero, destruir la economía nacional, salvo sus temas personales. Y el segundo, de alguna manera, anular la Comisión de Economía. Pues eso es un debate que debería tener la Comisión de Economía. Frente a una crisis, frente a una desaceleración, frente a un problema económico, debería, como en el Congreso anterior, salir propuesta de la Comisión de Economía, entrar a un debate económico. Esto no es solamente un tema presupuestal y punto, porque estamos hablando de ampliar un punto en el déficit. Pero en fin, yo sé que acá no vamos a entrar a debatir, ya que la Comisión de Economía no lo ha hecho y no lo va a hacer hasta que alguna vez regrese a las manos de la oposición, que sé que el señor Castilla no aceptaba. El ministro Alonso Segura, es decir, el jefe del gabinete del señor Castilla, tiene la misma línea política y eso es lo que se refleja aquí en la Comisión de Presupuesto. Es decir, ellos quieren exactamente como lo han traído. El congresista Bruce y otros congresistas de oposición la semana pasada plantearon propuestas simples. O sea, ¿qué tan difícil es decir que se va a generar tal o cual cosa? Pero no, empecinarse en que tiene que salir como ellos quieren. Ese es el estilo y el legado Castilla. ¿Y por qué tenemos que hacerle caso si lo único que han hecho es frenar el crecimiento económico? O sea, ¿por qué vamos a creer y por qué tenemos que correr ahora para solucionar el problema que ustedes han generado? ¿Por qué la incapacidad de un ministro como Castilla y Segura, que no ha aprendido, no ha abierto fuego y que el sector privado requiere un nuevo romance para invertir? Porque han fracasado en materia económica, han frenado al país, y no vengan con que el tema internacional, eso lo tiene todo el mundo y no todo el mundo se ha frenado como se ha frenado el Perú. ¿Por qué tenemos que hacerle caso y por qué más bien quienes saben que han fracasado no aceptan la propuesta de la oposición? Si es un tema tan simple. Yo adelanto, presidenta, que obviamente voy a votar en contra. Yo respetaré lo que decía el representante de la Comisión de Presupuesto de mi bancada. Pero a quienes son prepotentes, a quienes tienen ese estilo de pisotear a la oposición, de anular una comisión que debía ser rica en el debate de materia macroeconómica y de ahí hablar con la Comisión de Presupuesto para ver si lo planteado realmente es evidente y acá debería haber un debate económico y no hay. Hay que así aprobar porque el martes se termina el plazo. Plazo que se termina y que hay que correr porque han realmente frenado la economía, han hecho una desgracia en la economía. Ahora ya entiendo por qué tantos pañales, el Perú está fregado. O sea, ahora entiendo, pues han fregado el Perú, hay que comprar pañales para todo el Perú. No, nos han fregado, no puedo decir eso, doctor, pero nos han fregado, pues. Entonces, presidenta, yo quiero alertar de algo. El artículo 29, presidenta, del reglamento del Congreso establece que el Pleno del Congreso es la máxima autoridad deliberante y que decide, y el Pleno del Congreso ha decidido no exonerarle de plazo. ¿Cómo que la Junta de Portavoces puede agarrar y pasarse por encima? ¿Cómo que la Junta de Portavoces puede decir, no se exoneró el plazo, todavía corresponde otro día más, pero vamos a meterlo día porque lo exoneramos de la publicación? Si así se ha hecho antes, está mal, no sé dónde está el oficial mayor, ya se retiró, creo. O sea, para algunas cosas son muy hábiles, para responderme oficios sobre temas administrativos y de recursos humanos me responden rapidísimo, pero el oficial mayor creo que está equivocado, porque lo que el Congreso decidió fue no exonerar del plazo y la Junta de Portavoces no puede ir por encima de un acuerdo del Congreso. Por lo tanto, presidenta, yo le voy a dar antes de terminar una interrupción al congresista Carlos Bruce porque quiero plantear una cuestión previa. Congresista Carlos Bruce. Presidenta, lo que el oficialismo no entiende es que si este déficit de 2.5% del PBI se mantiene 2 años, empieza a haber hiperinflación en el país. Entonces, el siguiente periodo van a tener que ver la forma de reducir ese déficit. Este año se ha dicho, aumentemos el déficit para combatir el crecimiento. Pues el crecimiento se estaba cayendo, por lo tanto hay que elevar el crecimiento. ¿De acuerdo? Pero si el siguiente año se sigue con la misma política, la inflación empieza a dispararse. Yo recuerdo cuando estaba Silva Ruete, hoy fallecido, de ministro de Economía, él dio medidas de austeridad
no se podía comprar carros nuevos, no se podía contratar más personal de administración pública, estaba prohibido comprar mobiliario dentro del aparato estatal, porque había que reducir el déficit. Gasto superfluo, gasto que no es gasto de inversión, gasto que no es productivo. Por eso le pedimos al gobierno que empiece haciendo esas reducciones en el gasto superfluo. Hagan ese gesto porque ellos son los culpables del desastre económico del que estamos. Congresista La segunda Galarreta. interrupción del congresista Bogatás, presidente. Congresista Bogatás. Sí, muchas gracias, Lucho. No, realmente creo que deben de revisar la ley de responsabilidad y transparencia fiscal. Esa ley de responsabilidad y transparencia fiscal le pone una condición al Perú que no la tiene ninguna economía, que te obliga a tener un colchón de 4 puntos del Producto Bruto Interno, es decir, 24.000 millones de soles guardados a pesar de que necesitas el dinero. Eso no se está tocando. O sea, esto del déficit estructural en castellano es un cuento chino, porque un país que tiene 30.000 millones guardados no puede tener un déficit, tienes un déficit de ejecución, pero no se trata de que no tengamos los recursos o que el país esté mal. Y hablar en un país de las necesidades del Perú, alegrarse de que hayamos tenido superávit, es un crimen, es como el que tiene una enfermedad y no compra las pastillas para guardarlas para después. Gracias. Congresista Galarreta, culmine. Gracias, presidenta. Insisto en relación a lo acordado ya por el Pleno del Congreso la semana pasada. O sea, nosotros no tenemos por qué estar corriendo de las narices para tratar de aprobar algo porque el Ejecutivo es incapaz de en su momento haber reaccionado hace 3 años cuando al ex ministro Castilla, que fracasó, se le advirtió lo que se venía. Y que el señor Segura no tenga la capacidad de volver a generar entusiasmo en el sector privado. O sea, realmente es incapaz. Por ahí puedo coincidir con alguna opinión que se ha dado. El lunes viene el gabinete. No vaya a ser que traiga otra propuesta y tengamos que volver a cambiar otra vez la política fiscal. O sea, yo creo, presidenta, que se tiene que llamar la atención a este acuerdo y creo que ya están viendo los voceros para retirar la firma correspondiente porque no corresponde. Pero segundo, presidenta, si no va a aceptar, que creo que es el estilo, como hemos visto hace un rato en Constitución, no van a aceptar los del gobierno, porque esa es su práctica, imponerse y decir esto es y nadie toca un solo salvo que, porque así sí funcionaba el señor Castilla, algún gremio empresarial vaya de frente allá, ahí sí venían los cambios, ahí venían los cambios directos, acá en el debate jamás venían los cambios. Por lo cual, presidenta, yo insisto, al margen y respeto a la posición que tomen, yo voy a votar en contra, pero quiero llamar la atención de ese elemento. Dele tiempo. En relación a que ese acuerdo de Junta de Portavoces carece de validez, no puede ir por encima de un acuerdo que ya decidió el Pleno la semana pasada. Segundo, presidenta, hay una propuesta que ha planteado ya el congresista Bruce y otro congresista de oposición, por lo cual lo planteo como cuestión previa para que se vote primero la disposición única, si quieren aprobar eso. Primero la disposición única, que diga debe. Pero indistintamente, y como tercer punto, presidenta, quiero volver a dejar constancia porque algún día lo recuperaremos, ya falta poco, falta 1 año y 4 meses seguro, la ausencia de la comisión que debe debatir estos temas. Se llama Comisión de Economía, que desgraciadamente ya desapareció en este Parlamento, gracias a Castilla y Alonso Segura. Congresista José Gutiérrez. Presidenta, yo no sé si vamos a ser reiterativos en un debate que ya concluyó la semana pasada, pero quisiera que se entienda bien más allá de los apasionamientos políticos respecto a poder enrostrar sí o no sobre la certeza en la toma de decisiones respecto a la política económica. El país sabe perfectamente que es distinto hablar de política fiscal, de política monetaria, muy distinto a la de política económica, que es la estrategia global que este gobierno ha empezado a implementar y que mucho de esa estrategia global ha tenido que pasar por acá, por el Parlamento. Y lo curioso es que siendo que esto responde a una estrategia para que el Perú no enfríe su economía, para que el Perú se encamine en un tema de repunte económico,
siento de verdad demasiada mezquindad en no querer evaluar las cosas como son. Presidenta, me pide una interrupción el congresista Casio Guaire, con todo gusto le voy a conceder una interrupción, si usted me lo permite, para poder continuar. El congresista Casio Guaire pide una interrupción. Congresista Casio Guaire, interrupción. Presidenta, solo quiero aclarar, no quiero tanto responder enfáticamente a mi colega Luis Galarreta, en el sentido que la Comisión de Economía no existe. Creo que estamos confundiendo la dirección de las políticas económicas, quien el Ejecutivo tiene que hacerlas, y nosotros obviamente dentro de las comisiones del Poder Legislativo tenemos que apoyar en algunos de ellos. Y por otro lado, estamos confundiendo también, ¿no?, que la economía, si bien es cierto que va decreciendo, no tal vez es por efectos netamente internas, sino es por efectos externos. Y eso debe quedar claro, Presidenta. En ese sentido, si nosotros hemos sacado un presupuesto en función a 130.000 millones, obviamente teniendo en cuenta que el crecimiento económico era el 3%, como quiera que no se está cumpliendo y los fondos no son lo que necesitamos para cumplir. Segunda interrupción, congresista Casio. No se está cumpliendo con la ley de presupuesto, ¿no? Supongo, Presidenta, de que aquí realmente lo que se tiene que tomar en cuenta son también esos efectos de la economía que se ha dado en estos últimos años. Y por ello considero que, si bien es cierto que han habido sobre la reactivación económica, las leyes anticíclicas que de una u otra manera dentro de la comisión se ha venido discutiendo y algunas están aún todavía estancadas aquí en el Pleno para poder debatir, aparte de esta. Entonces creo que dentro de la comisión se está tomando algunas medidas, obviamente no, porque el Poder Ejecutivo está determinando estas políticas anticíclicas. En ese sentido, consideramos, Presidenta, que este proyecto definitivamente debe ser apoyado por todos, con responsabilidad del buen manejo de la economía de nuestro país. Muchas gracias. Congresista José Gutiérrez. Congresista León, por excepción, por favor. Segunda interrupción, congresista León. Muchas gracias, congresista Gutiérrez. Bueno, de lo que se trata, Presidenta, es de entender por la clase política, por el Parlamento, que la economía es un proceso dinámico y que el logro del crecimiento económico tiene que ir modulándose de acuerdo a los vaivenes, no solamente del contexto local, nacional, sino también internacional. Y cuando se proyectó en el presupuesto, con indicadores macroeconómicos de precios de los minerales, del tipo de cambio y etcétera, etcétera, hoy es la realidad, no se está cumpliendo, pero no por culpa del Perú, sino por culpa del contexto internacional y de otras variables económicas. Por lo tanto,